Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Si pasan habitualmente por Avenida Italia, habrán notado un poco más de movimiento en torno al Hospital de Clínicas, porque allí funciona uno de los vacunatorios más grandes de la campaña de inoculación contra COVID-19. El Hospital Universitario Dr. Manuel Quintela está jugando un papel importante durante la pandemia, tanto en el plano académico como en el sanitario. Otro ángulo, para muchos uruguayos, el hecho de tener que vacunarse allí implicó un redescubrimiento de las instalaciones de ese mastodonte ubicado a pocos metros del Estadio Centenario. Ahora, más allá de la emergencia sanitaria, el Hospital de Clínicas tiene otras novedades interesantes. Desde febrero de este año, la dirección está a cargo del doctor Álvaro Villar, que en los últimos tiempos cobró mucha notoriedad por su gestión en el Hospital Maciel y que luego fue uno de los 3 candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Ustedes recordarán, en septiembre Villar culminó segundo, detrás de Carolina Cose, que fue quien ganó la elección departamental. Con el doctor Álvaro Villar vamos a conversar en los próximos minutos a propósito de sus planes para el Hospital de Clínicas, que ya están poniéndose en marcha. Doctor Villar, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto siempre. Usted se presentó al llamado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República para el cargo de director del Hospital de Clínicas en noviembre, o sea, un par de meses después de las elecciones departamentales. ¿Ese era su plan B para el caso de que le fuera mal en la votación? ¿Cómo le fue? No era plan B. Yo no sabía y no pensaba que la doctora Ubach se iba a retirar en ese momento, lo que determinó el llamado a la dirección de clínicas, y si bien es algo que por supuesto uno podía esperar, bueno, fue una situación en cuanto a fechas imprevista, pero bueno, me pareció que era una situación, una oportunidad interesante, ¿no? Esta pregunta daría para hablar una hora, pero le pido una respuesta breve. ¿Valió la pena haberse sumergido 9 meses en la política? Sí, valió la pena por muchas causas. Para mí fue una oportunidad de aprender y conocer toda una realidad muy diferente, una situación muy diferente en la que yo vivía habitualmente. Yo estaba convencido de que teníamos que hacer eso y que la propuesta que estábamos planteando para Montevideo era necesaria, era viable y lo es. Así que creo que dimos todo lo posible para que eso se lograra concretar. Bueno, la ciudadanía es la que decide y bueno, y hay que adaptarse a eso, ¿no? ¿Y esa puerta queda abierta? ¿Volvería a la política? Yo no tengo ningún problema en volver. Lo que creo que ahora, por mucho tiempo, tengo una responsabilidad frente al Hospital de Clínicas y como ya lo he dicho acá en este mismo lugar, creo que tareas de este tipo tienen que encararse con largo aliento, es decir, que no se pueden lograr en pocos años. Usted tiene una relación afectiva incluso con el Hospital de Clínicas, ¿no? Su padre, Hugo Villar, fue director del Clínicas en la década de 1960 y usted, lo ha contado, pasó buena parte de su infancia allí, vivía allí, porque había una ordenanza que obligaba al director a residir dentro del Hospital de Clínicas. Entonces, ¿cómo lo encontró ahora? Con toda aquella mochila de memoria, ¿cómo lo encontró ahora? Sí, es tal cual tú decís. Me encontré con mucha gente que conocí como estudiante, porque además también fui estudiante de medicina ahí. Hice mi residencia en neurocirugía, la hice como residente del Hospital de Clínicas, si bien trabajaba en los dos hospitales, en el Maciel y en el Clínicas, pero la mitad del tiempo era en el Clínicas y me fui reencontrando con mucha gente ahí. Esa situación para mí es como tú le decís, es parte de mi vida. Yo tengo un lazo afectivo con el edificio, con el hospital como concepto, como idea, y con la gente que trabaja ahí, ¿no? Es decir, hay
es como un cuadro de fútbol en el sentido que se renuevan los integrantes, pero el espíritu de cuadro sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Y cómo diría, en una síntesis, que lo encontró? ¿Mejor, peor que lo que esperaba? No, yo lo encontré en una situación muy, muy delicada, es decir, a mí... ¿Habla de lo edilicio? ¿Habla de lo funcional? En todo sentido, yo creo que el hospital tiene, y eso es un poco lo que estamos haciendo, y todo el personal y que trabaja allí, tanto el personal médico, enfermería, técnico, funcionarios, todos estamos convencidos de que tiene que realizarse una gran transformación del hospital en conjunto. Creo que lo encontró con problemas, entonces. Con problemas, sí. Vayamos por partes. Detengámonos en principio en lo edilicio. Los problemas de mantenimiento del edificio son ya casi que una marca de identidad del Hospital de Clínicas hace años. Sí. Quizás es lógico, ¿no? Porque es un monstruo de otra época. Uh-huh. Recordemos, el proceso de construcción, en definitiva, llevó más de 50 años, ¿no? Sí. Desde que se decidió hasta que se inauguró en el 53, pero tampoco es que estuviera terminado en ese momento. Uh-huh. Entonces, digo, es de otra época y capaz que directamente es imposible de conservar de manera plena, en buen estado, por los costos que eso implica. Uh-huh. Y hoy, todos sabemos, hay partes que están muy bien y otras muy deterioradas, hasta cerradas, ¿no? Es muy, muy desparejo. Ha habido decenas de planes para remodelarlo, ninguno terminó cuadrando. El último fue en 2017, era un proyecto PPP, sí, que la universidad promovió y después rechazó, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice usted entonces de toda esa historia llevada hoy? Yo creo que es el resumen que haces es correcto, que hay una situación de mantenimiento muy deficiente de todo el hospital, y hay también los costos que significa tener zonas vacías, es decir, hay salas cerradas, hay pisos cerrados. Entonces el hospital tiene que repensarse desde el punto de vista de su función y de cómo el hospital fue creado para un país en el cual los hospitales departamentales prácticamente tenían una función mínima, con hospitales públicos en Montevideo en una situación bastante deteriorada o pobre. El Clínicas en ese momento fue un cambio brutal en la calidad asistencial, un desafío muy importante, pero en estos años han crecido los hospitales en Montevideo, se han desarrollado mucho y del interior se envían solo pacientes muy complejos. La mayoría de los pacientes se pueden resolver en los departamentos. Así que usted va más allá de lo que yo decía. Yo suponía que no había forma de bancar el mantenimiento de un edificio tan grande, pero usted dice otra cosa. Para la realidad de hoy, ese edificio es demasiado grande. Hoy Uruguay no necesita un hospital de clínicas de ese tamaño, dice usted. Yo creo que todo esto es a nivel planetario, ¿no? Es decir, todo el mundo está yendo hacia hospitales más chicos. El mundo está yendo hacia hospitales más chicos porque el tiempo de internación se redujo. Cuando yo me formé en neurocirugía, yo empecé en el 94, una hernia de disco reclamaba 3 meses de inmovilización. Después de operado estaban meses los pacientes. Hoy una hernia de disco lumbar se opera a las 8 de la mañana, 6 de la tarde se le puede dar el alta a la casa. El cambio en la cirugía de la vesícula ha sido también fabuloso. Hoy no debería estar más de un día internado una persona para operarse la vesícula. Es decir, esos cambios se tienen que reflejar en que los tiempos de estadía disminuyen. ¿En qué aumentó la demanda? En que ahora, antes teníamos salas de 20 camas con 2 baños, hoy eso es inadmisible. Hoy tenemos que ir a un espacio mucho mayor por paciente, con un baño cada 2 camas, es decir, cambiaron las exigencias de confort, de hospitalidad. Entonces eso implica que tenemos que ir a salas más confortables, con mejor hospitalidad,
Pero hay que repensar el hospital. Nosotros pensamos que... ¿Cuántos pisos le sobran al hospital de clínicas? Y nosotros estamos pensando que en un proyecto de refuncionalización la internación no debería ser más allá del piso 11, es decir, que entre el subsuelo y el 11 deberíamos concentrar el hospital. Un hospital que, o sea, paradójicamente... ¿Sobran cuántos? Sobran por lo menos 8 pisos. Ajá. Pueden ser 9 pisos, es decir... ¿Y entonces qué se hace con un edificio tan desmesurado? Llegó a manejar el expresidente Valle en su momento la idea de ponerle una bomba, tirarlo abajo y construir otro, ¿no? Claramente no van ustedes por ese camino. ¿Cuál es la idea? Bueno, es un edificio... desde el punto de vista arquitectónico es formidable, desde el punto de vista de la forma en que fue construido es algo maravilloso. Yo no dejo, a pesar de haber estado años, no dejo de ver el genio de Surraco en cada ventana, en cada espacio del hospital, cómo pensó la iluminación del hospital, los espacios, el hecho que tú podés tirar todas las paredes. El hospital está sostenido por pilares que permiten una flexibilidad como edificio. En épocas de pandemia, increíblemente, esta es la nueva construcción de hospitales. Se está pensando en hospitales que sean flexibles, que se puedan utilizar zonas para CTI que después se puedan cerrar, zonas... nosotros pudimos armar un vacunatorio, como tú decías, de 36 puestos, tal vez uno de los más grandes del país, en una zona prevista para funcionamiento de policlínicas. Es decir, tenemos que ir hacia edificios hospitalarios así, pero tenemos que buscar. La universidad hoy está pagando más de 1 millón de pesos por mes en alquiler de oficinas en distintas zonas de la ciudad. Podrían ir oficinas al hospital de clínicas, laboratorios que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, laboratorios. Y por ejemplo se está buscando un lugar para un laboratorio más avanzado desde el punto de vista de estudios en virus, de acuerdo a lo que ha sido la experiencia en esta pandemia. El hospital de clínicas ya tiene en el piso 15 laboratorios de investigación. Todo el piso 15 es un área de investigación que ha sido clave en esta pandemia, en el desarrollo de kit de diagnóstico y pensar la caracterización del virus. La idea es promover los laboratorios de ese tipo y pueden haber otras opciones, entre ellas hoy la medicina, la formación de cirujanos exige la creación de laboratorios de simulación virtual donde se puedan formar los cirujanos. Laboratorios de simulación virtual. Exactamente. Nosotros, la simulación siempre es virtual, claro, pero como dijo, es una redundancia. Virtual, exactamente. Sí, yo lo dije mal, dije simulación virtual. El asunto es así. Hoy un cirujano que va a entrenar, va a operar con endoscopía, es decir, que usted sabe muy bien que se ha desarrollado mucho la cirugía endoscópica en estos años. Entonces, hoy debería tener por lo menos 100 horas de vuelo en un simulador, es decir, practicar en un simulador por lo menos 100 horas antes de tocar un endoscopio y operar a un paciente. Eso se está convirtiendo en un estándar. La creación de estos laboratorios, muchas veces hay que pagar cifras muy altas para ir a entrenarse en laboratorios que ya existen en otros países. Bueno, nosotros tenemos que pensar con otra cabeza la formación de nuestros cirujanos. Eso vale también para anestesia, donde hoy se entrenan en simuladores, vale para CTI, vale para prácticamente todas las especialidades, vale para enfermería también. No practicar con el paciente, con un ser vivo, con un paciente, sino que la práctica sea en laboratorios virtuales. Una de las posibilidades para desarrollar en clínicas entre las varias que hay, ¿no? Sí, usted dice en el documento que presentó con sus planes que también habría que lograr que el hospital de clínicas no estuviera vinculado solamente a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, sino que fuera la sede para actividades de investigación, de formación de otras facultades, de otras escuelas. Exactamente. Nosotros tenemos la Facultad de Enfermería, que tiene todas sus prácticas en el Hospital de Clínicas, la Escuela de Tecnología Médica, que forma técnicos allí.
con psicología estamos planteando convenios en ese sentido, pero también lo estamos planteando, por ejemplo, con el Instituto de Educación Física, porque nosotros tenemos todo lo que es la rehabilitación de pacientes o programas de rehabilitación de pacientes adictos en los cuales podemos trabajar con el deporte. El Clínicas tiene lugar para... Ahora, lo importante de esto es que, a pesar de esto que estoy planteando, nos estamos planteando aumentar el número de camas, tener una versatilidad mayor en la internación, sobre todo, por ejemplo, en unidades críticas. En CTI nosotros duplicamos el número de camas desde febrero hasta hoy. Es decir, y pensamos que tiene que haber todavía un aumento de camas en CTI. Estamos aumentando las salas que estaban destinadas a cirugía, con lo cual el Clínicas en estos meses aumentó también la producción quirúrgica. Es decir, que puede parecer contradictorio cuando yo estoy diciendo que tenemos que compactar el hospital, el hecho de que el hospital se esté planteando aumentar la producción. Pero pensamos, como te decía hoy, de que no es contradictorio porque tenemos que ir a cirugías y a sistemas de internación que sean más eficientes. Y para eso tenemos que disminuir los tiempos de espera, por ejemplo, para los exámenes. No podés estar 3 días esperando una tomografía cuando el hospital tiene un centro de imagen único, en el sentido que tiene todo, tiene resonancia, tiene tomografía, tiene mamógrafos, ecógrafos, todo lo necesario. Y ahora, en los últimos días de junio, inauguramos un angiógrafo digital que completa esa propuesta. Estoy mirando los mensajes que llegan desde la audiencia y, por ejemplo, aparece del doctor Luis Casabán, cirujano con 30 años de trabajo en el Clínicas. Quiero manifestar que en estos 5 meses, bueno, menos, ¿no? Casi 5 meses de gestión del doctor Villar, se ha logrado un aumento significativo en la realización de cirugías, lo que impacta en forma positiva, totalmente positiva, en los usuarios y en nuestros residentes. Se ha iniciado un cambio de gestión con una proyección hacia un hospital universitario que apuesta a la calidad asistencial. Bueno, ahí tenemos un punto para retomar enseguida la entrevista, porque casi que nos estábamos deteniendo en el edificio. Ahora vamos a ver en lo que hacen, lo que pasa dentro del hospital. Otro mensaje sirve de pie también, dice: no me queda claro de dónde llegan los pacientes del Hospital de Clínicas, cómo forma parte del sistema integrado de salud. Sí, este es un punto muy importante. Ya volvemos a la entrevista con el doctor Álvaro Villar. El doctor Álvaro Villar es presidente de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas. Fue electo el 17 de diciembre de 2020 por la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Asumió el 1 de febrero de 2021. Es doctor en medicina por esa facultad. Se especializó en neurocirugía en el año 2001 y fue director del Hospital Maciel desde 2012 hasta enero de 2020. 2 datos antes de ir al funcionamiento del Hospital de Clínicas. ¿Cuántas personas trabajan allí? ¿Tiene el número? 4.000 personas. Impresionante. Sí. ¿Y cuántas personas entran por día al Hospital de Clínicas? Y bueno, se ha llegado a registrar 15.000 personas en momentos, no momentos de pandemia, pero sí en momentos de actividad intensa estudiantil y bueno, por supuesto asistencial, ¿no? Hospital de Clínicas. Es por un lado un hospital universitario y por otro un hospital general. Bueno, ahí está. La idea es que esas dos cosas no pueden separarse, ¿no? Es decir, la idea es que somos un hospital general que tiene que investigar. Investigar no es necesariamente el hombre, también lo es, ¿no? La persona encerrada en un laboratorio o haciendo gráficas. La investigación es parte de la vida de cualquier profesional de la salud, sea una enfermera, un técnico, un médico, que es estar analizando los pacientes que tiene, los tratamientos que hacemos, los diagnósticos y ver cómo podemos mejorar y qué cosas nuevas podemos incorporar. Eso es investigar, es decir, que no puede haber un hospital general que no investigue. Y yo te diría que no puede haber un hospital general que no cumpla con el deber de enseñar
así como nosotros aprendimos, gracias a gente que nos enseñó, enseñar a los que vienen detrás nuestro. Entonces, la docencia y la investigación tienen que ser parte de cualquier hospital que se precie de tal, ¿no? Mientras charlamos, seguramente Felipe Penadez, nuestro operador de video, puede colocar algunas grabaciones en la emisión en YouTube que vayan mostrando sectores del Hospital de Clínicas, sobre los cuales ustedes han hecho una serie de clips, sí, que permiten recorridas, ¿no? Recorridas, sí, virtuales. Es interesante para tener una idea de lo mejor del Clínicas, ¿no? Porque también tiene la otra parte de la que usted mismo hablaba, sectores que están directamente cerrados. Pero volvamos a lo que estábamos conversando. Desde el año 2010, el Hospital de Clínicas forma parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, un convenio de complementación asistencial con ACE, sí, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, justamente eso es la pregunta de uno de los oyentes. ¿Cuál es todos los pacientes que tenemos en el hospital, salvo un pequeño grupo, pero que después hablaremos, pero todos los pacientes son los pacientes de ACE? Es decir, nuestra población es la población de salud pública, de ACE. Por lo tanto, no hay una forma correcta de trabajar si no es en contacto continuo con ACE, con la Administración de Servicios de Salud del Estado, y el Clínicas debe tener un territorio asignado. Bueno, justamente, ¿cuál es la población? Porque Montevideo, si pensamos en Montevideo, ACE tiene el Hospital Maciel, usted lo conoce bien, y tiene el Pasteur, en zonas distintas, ¿no? Uno en la Ciudad Vieja, el otro cerca de la Curva de Maroñas. Entonces, lo que estamos trabajando con ACE, en una comisión que está ya cerrando, sacando sus conclusiones como para la firma de un convenio en los próximos días, es que la zona sureste de Montevideo y Canelones, todo lo que es la parte más del sur de Montevideo, que tiene que ver con la zona de la Curva de Maroñas hacia el sur, toda esa zona va para el Clínicas. La zona de Canelones, que es la Costa de Oro, también toda la ciudad de la costa va para el Clínicas, y va al Clínicas los pacientes que no puedan ser resueltos por su complejidad en Maldonado, en Rocha y en 33. Ese es el territorio que ACE está definiendo para el hospital. Ese territorio, para ellos, el Hospital de Clínicas es, en términos epidemiológicos, el segundo nivel de atención. Quiere decir, de la policlínica va directo al Clínicas. Ahora, para determinadas enfermedades, el Clínicas es referencia para todo el país. Por ejemplo, bueno, en neurocirugía el país está dividido, según propios, al oeste va para el Maciel, propios al este va para el Clínicas. De la ruta 5 al oeste va para el Maciel, de la ruta 5 al este todos los accidentados, todos los accidentes vasculares, ¿no?, van para el Clínicas. Ahí estamos divididos entre el Maciel y nosotros. Y hay patologías, para poner solamente un ejemplo, la leucemia, los pacientes con leucemia o los pacientes hemofílicos van, no importa en qué lugar se diagnostique, la referencia es el Clínicas. Nosotros nos hemos dividido en ese sentido con la idea de no duplicar con distintos hospitales de ACE para cubrir necesidades distintas de ACE y también del sector público y privado. La idea del sistema de salud es que no se dupliquen esfuerzos, ¿no? Sí, en su proyecto, el que presentó cuando se estudió su candidatura, el que presentó al claustro, usted decía que el Hospital de Clínicas debía transformarse en un hospital en red. Exactamente. Ese es el concepto. El concepto es no repetir cosas que se están haciendo bien en otros centros, pero ver aquellas que nosotros tenemos fortalezas, y entonces en eso trabajar. Y para eso estamos incluso proponiendo ahora en la rendición de cuentas proyectos en los cuales el Clínicas tiene particularidades que lo hacen la mejor opción para resolver esos problemas, ¿no? Ahora los veremos, pero me llamó la atención, repasando el
el documento, el papel que le asigna usted dentro de esa red a la puerta de emergencia del Hospital de Clínicas. Dice, debemos tener una puerta de emergencia de la que todos nos sintamos orgullosos, no solo por la calidad de la atención que demos, sino por dar siempre respuesta. ¿Qué pasa? ¿Hay un déficit por lo menos en esta zona del país en esa materia? El desafío que nosotros tenemos en la puerta de emergencia, y por eso ha sido una prioridad para el hospital actualmente, es que la gestión de la puerta permita dar respuesta a las demandas que tiene la población hoy de atención allí. Es decir, los problemas que tenemos, que son conocidos por todos en la atención de las emergencias móviles, de las ambulancias, que sea realmente un lugar de rápida respuesta. Y eso... Pero un lugar de rápida respuesta incluso para pacientes que en principio no corresponden al clínicas. Incluso para pacientes que en principio no corresponden. Si un paciente llega ahí buscando respuesta, el hospital lo tiene que atender. Después tiene existirá que la estabilizar derivación y que corresponde. Se derivará a la mutualista a la que pertenezca. Pero el clínica siempre ha sido, y creo que eso hay que mantenerlo, por ejemplo, en los casos de accidentes de tránsito, siempre ha sido una puerta completa. Es decir, en el clínicas tenemos todas las especialidades. Para esta área de la ciudad, todas las especialidades como para que uno vaya seguro de que si va con un traumatismo de cráneo o un accidente vascular o también en los casos puede ser, por ejemplo, con problemas psiquiátricos, intentos de autoeliminación, etcétera, situaciones en las que el clínicas tiene un lugar ganado en la red de atención, eso hay que reforzarlo, y para eso hay que lograr que los pacientes estén el menos tiempo posible en la emergencia, se estudien rápidamente, si tienen que ingresar a piso, ingresen, si tienen que ingresar a CTI, vayan a un CTI. Usted dice en el texto... La puerta del Hospital de Clínicas debe estar siempre abierta las 24 horas, los 365 días del año para la población de la zona de Montevideo y los departamentos del interior de los que seamos responsables. ¿Hoy no pasa eso? Nosotros hemos tenido muchas situaciones en las cuales por saturarse la puerta, ocuparse todas las camas, la puerta no podía dar respuesta a las móviles. Para evitar esto, tiene que hacerse un trabajo de gestión muy fuerte. Eso no depende de una declaración, no es decirlo, sino que hay que estar todos los días, absolutamente todos los días trabajando, porque es una puerta que tiene mucha demanda y que por lo tanto tiene que tener una rápida resolución. Y para eso todo el hospital tiene que trabajar para desagotar la puerta, es decir, todo el hospital de alguna manera tiene que hacer los esfuerzos, y en ese sentido nosotros al duplicar las camas de CTI en estos meses, lo que buscamos es eso, es que los pacientes que requieran CTI puedan rápidamente ir al CTI, y a la misma vez aumentar la capacidad de resolución de las cirugías de urgencia. Fíjese, Emiliano, que tuvo que cerrar para traumatología el centro del INOT, el Instituto de Traumatología, para hacer ahí, poner camas de CTI para el COVID, y el Maciel, el Pasteur y el Clínicas han tenido que operar los pacientes traumatológicos en estos hospitales. Eso a nosotros nos significó entre 4 y 5 cirugías complejas de traumatología diarias que se agregaron a lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Y además nosotros también tenemos partos, tenemos cesáreas, es decir, hay una maternidad en el clínica. El documento que usted presentó en noviembre se titula Por un hospital universitario de excelencia. Y ese concepto, excelencia, aparece en varios capítulos del texto. Ejemplo, página 2, dice: el Hospital de Clínicas debe ser un hospital de excelencia en la asistencia sanitaria, en la docencia universitaria, en la investigación, en la gestión de los recursos, en la generación de conocimientos, de definición de pautas, procedimientos y protocolos sanitarios, de excelencia en seguridad hospitalaria. ¿Por qué esa insistencia con la excelencia? Porque yo creo que muchas veces cuando hablamos de calidad de salud, nos referimos a cosas que la población ve, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuánto demoran en darme consulta con un especialista? ¿Cuánto me demoran en darme una tomografía, en coordinarme una tomografía? Está bien, todo eso está perfecto y hay que hacerlo y tiene que ser confortable y las habitaciones tienen que ser confortables. Pero hay una cosa atrás del telón que es si la solución que nosotros, el tratamiento, el diagnóstico que estamos haciendo nosotros es el que tenemos que hacer y hacerlo sin provocar daños adicionales. Nosotros tenemos, bueno, recién el profesor Casabán escribía ese mensaje. Casabán no solamente es un buen cirujano, es uno de los cirujanos de excelencia del país. Nosotros tenemos 3 clínicas quirúrgicas dirigidas por cirujanos que son de excelencia, es decir, que además de cubrir su horario, de venir todos los días, de dar clases, operan bien. Y ese no es un detalle, que nosotros principalmente nos preocupemos por hacer las cosas de forma excelente, que los resultados quirúrgicos sean buenos, que los resultados de tratamiento médico sean de excelencia, que no es solo hacer una resonancia, es que el informe de esa resonancia y la forma que está hecha sea de acuerdo a los estándares de calidad a nivel mundial. Y eso es muy difícil para el usuario verlo, porque eso está del otro lado del telón. Pero para el hospital tiene que ser una clave, porque eso es, no solo voy a cubrir la guardia voy a tener a alguien que me haga la guardia, no solo voy a tener los equipos, sino que los equipos esos que compre y que ponga a funcionar sean los mejores y que la gente que esté cubriendo la guardia sea la mejor. En varias páginas del documento yo noté parentescos o similitudes con los criterios que usted implementó en el Hospital Maciel, ¿no? En aquel caso se resumían incluso en un término, ¿no? Actitud Maciel. Acá no se habla de actitud clínicas, pero hay algo, ¿no? Por ejemplo, el lema permanente debe ser primero no dañar. Yo no estoy en el mundo de la medicina, capaz que esto es muy corriente, pero me impresionó el término, primero no dañar, y después lo explica. Primero no dañar significa que no está justificado el daño siempre que se pueda evitar. Y ese concepto debe guiar la docencia cotidiana. Debemos enseñar, debemos formar a los nuevos profesionales y técnicos en la práctica ética y moral de evitar no solo el dolor, no solo el daño físico, sino evitar también el daño moral, la humillación, la utilización de la persona, su cosificación, evitar la despersonalización de la atención, el convertir al paciente en un instrumento, en un medio, el cuidado, la protección y el fortalecimiento de la dignidad del paciente. Es contundente esto, ¿no? Uh-huh. Pero acá hay mucho, supongo, para trabajar. Nosotros tenemos un hospital donde se forman cirujanos, donde se forman médicos, donde se forman enfermeras, donde se forman técnicos. Nosotros tenemos que asegurar que en el proceso de atención demos siempre la mejor opción. No se justifica poner al paciente en una situación de riesgo en aras de la enseñanza. No es que ya que aceptó venir acá como es gratis, entonces yo tengo el derecho de no brindarle la mejor opción, sino que porque acá estamos formando gente. Eso es inadmisible. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad, la seguridad moral, ética, de que le damos a la persona su mejor opción. Que nosotros ponemos todo ahí. Los pero otros días por lo que queda claro acá, la idea, el concepto, esa apelación va más allá de la atención directa misma, del tratamiento mismo, ¿no? Es un tema de la actitud, justamente, ¿no? Sí, yo creo que la idea esa que en latín es primum non nocere, si primero no dañar, es tal vez el lema de la medicina en el mundo. Es decir, que el lema que debe guiar a un médico siempre es el concepto de no hacer daños innecesarios. Yo siempre, cuando voy a operar y voy a cortar la piel, sí,
estoy haciendo un daño, pero ese daño está justificado y cada una de las cosas que haga ahí va a estar justificada, van a hacer daños. Toda la cirugía es un proceso de alguna manera de producir daño. La vacuna, uno le está clavando a un niño en el hombro un fierro, ¿no? Eso es vacunar. Ahora, es justificado por el bien que estoy aportando, pero hacer cosas usted va más allá. Usted dice que el daño puede ser otras cosas. Y está también el daño, por ejemplo, que produce la información. Si yo manejo la información de forma descuidada o pongo al paciente en situaciones que por ejemplo lo disminuyen. El cuidado de la dignidad implica, nosotros, por ejemplo, cuando le decimos a un paciente, a ver viejito, vení, hacé pichí acá, a ver abuela, tal cosa, lo estamos disminuyendo como persona. Es una persona que antes de entrar al hospital era una señora, era una persona respetada en su barrio, en su casa, en su familia. Cuando entra nosotros la ponemos muchas veces con un pijama de papel, desnuda, la llevamos al bloque quirúrgico en una camilla que pasa a veces por delante de gente que está en una sala de espera y pasa con esa batita de papel sin nada abajo, o la dejamos en un bloque pasando frío con 10 personas alrededor sin ponerle una frazada arriba. Esos también son daños que hay que evitar. Son daños que tenemos que evitar. Ponerse siempre en el lugar del otro, en el lugar del paciente. El tema de hablar en diminutivo, de decirle las cosas y de nosotros pasar visita, ir por un paciente y otro y hablar del paciente como si él no estuviera escuchando, hablar entre nosotros, el paciente de la cama tal, lo que tiene es tal cosa y todo, y él está escuchando ahí. Entonces, el hablar en tercera persona, todo eso tiene una explicación. No es maldad, esto no se trata del bien y el mal, se trata de transformarnos como medio. Yo no creo en esa historia de que antes los médicos éramos más humanos y ahora nos deshumanizamos. Creo que al revés, que ha habido un avance, el destrato al paciente era mucho peor antes. Nosotros, la medicina yo creo que ha evolucionado hacia la humanización mayor, hacia el respeto a la persona. Era inconcebible tomar en cuenta la opinión del paciente antes. Hoy es clave que el paciente participe en la decisión y puede decir que no, puede decir yo no quiero recibir quimioterapia, no quiero recibir radioterapia. Un hospital universitario tiene que ser un hospital donde también se cuiden todas estas cosas y donde se enseña a los médicos de esa manera, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con el doctor Álvaro Villar, nuevo director desde febrero del Hospital de Clínicas. Doctor Álvaro Villar, se nos termina el tiempo. Por supuesto que de sus planes, de sus lineamientos para esta gestión de 4 años en el Hospital de Clínicas deberíamos hablar con más profundidad en otro momento, pero sobre el final quiero consultarle sobre el capítulo de inversiones médicas, donde ustedes tienen elaborados 3 proyectos concretos para los cuales se va a solicitar recursos en la rendición de cuentas. Usted ha señalado incluso que este mecanismo tiene algo de innovación sobre cómo proceder a la hora de discutir el presupuesto. Cuéntenos. Sí, la idea es no pedir una bolsa de dinero solamente. Hay cosas que por supuesto, en un hospital que ha enfrentado la pandemia y que ha dado respuestas a las necesidades que ha tenido el sistema de salud en estos meses, tiene una necesidad de aumentar algunos rubros. Pero nosotros queremos proponerle al país el desarrollo de 3 proyectos o programas concretos. Uno, toda la comunidad médica creo que está preocupada por la solución al problema del cáncer de mama. Y ahí los problemas son muchas veces de gestión, no son tanto de que nosotros tenemos los técnicos necesarios, tenemos los equipos necesarios, digo los uruguayos, pero nos falta gestionar mejor esto, que cuando una mujer detecta un nódulo sospechoso, tenga un lugar donde ir rápidamente. Entonces nosotros vamos a plantear
un proyecto en el cual la policlínica para estos casos funcione diariamente, que la mujer pueda ir ahí con una sospecha de un nódulo en mama sin necesidad de tener un pase de un especialista. Si es necesario, ya se le haga la mamografía en esa misma consulta, no para un día después ni una semana después. El Clínicas tiene unos mejores mamógrafos en estos momentos del país. Están previendo un hotel incluso para estas pacientes. Para un hotel de pacientes. Nosotros, ¿por qué? Porque nosotros puncionamos bajo ecografía el primer día. El desafío es en 5 días tener el resultado patológico, operarla al día 7, colocarla una prótesis de mama en la misma operación con un cierre cosmético a cargo de un cirujano plástico, y después hacer la radioterapia con la posibilidad de que cuando sean mujeres del interior o de zonas alejadas de Montevideo puedan quedar en un hotel de pacientes a hacerse la radioterapia allí. Ese es uno de los proyectos. ¿El hotel estaría adentro del hospital mismo? Adentro del hospital, aprovechando las posibilidades de espacio que tiene el hospital. Esto de los hoteles de pacientes para radioterapia es una de las iniciativas a nivel internacional que ha dado mejores resultados en radioterapia y en rehabilitación. ¿Otro de los proyectos? El otro proyecto es la recuperación post-COVID. Nosotros estamos viendo pacientes que quedan con secuelas, con daños después del COVID, en fibrosis pulmonar. Bueno, con las clínicas médicas del hospital, la clínica del piso 8, del 12, la clínica del 11, son clínicas médicas que están enfocadas a la recuperación post-COVID, junto con neumología, porque quedan con fibrosis pulmonar, y con un programa para operar una lista de espera que tiene ACE de unos 6.000 pacientes que están esperando cirugías. El Clínicas acondicionó una sala de bloc y una sala de internación para que los pacientes puedan llegar a las 7 de la mañana, se operen y se vayan de alta antes de las 6 de la tarde. Eso serían el 60% de los pacientes que están en lista de espera. ¿Y el tercer proyecto es? Y el tercer proyecto es el de neurorehabilitación. Nosotros tenemos todo un trabajo en el diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular, pero tenemos muy poco desarrollo en rehabilitación de adultos. Nosotros tenemos una iniciativa fabulosa de rehabilitación en los niños, como es la Teletón, pero no rehabilitamos a los adultos. La rehabilitación de los adultos es pobrísima, tal vez sea porque nuestro país no tiene guerras o catástrofes naturales como en otras partes, pero tenemos que invertir en eso. El Hospital de Clínicas tiene un sector, un gimnasio destinado a eso. Vamos a sumar a la cátedra de psiquiatría, de psicología y de neurología para hacer este centro de neurorehabilitación. Ustedes tienen costeados esos proyectos, ¿saben que son viables? ¿Saben que hay disposición, por ejemplo, del Poder Ejecutivo a aceptar este incremento presupuestal en este capítulo del presupuesto de la Universidad de la República? La mayoría de estos 3 proyectos, la mayoría de las cosas ya se vienen haciendo. Nosotros lo que proponemos es extender los proyectos para que pueda acceder más población. La ventaja acá es que contamos con el apoyo de ACE. Por primera vez la dirección de ACE específicamente manifiesta el apoyo a 3 proyectos que el Hospital de Clínicas plantea, y es más, la presidencia de ACE, el doctor Cipriani, nos planteó el interés de ACE en que estos proyectos puedan tener una pata en el norte del país, dirigido por el Hospital de Clínicas o asesorado por el Hospital de Clínicas. Es decir, que hay acuerdo en la universidad. Todo el demos universitario se manifestó a favor de estos 3 proyectos. Son proyectos que el costo no tiene nada que ver con algunas cifras que en algún momento se manejaron. Son costos accesibles porque estamos en pandemia, no podemos ir a pedir en una situación económica como está viviendo el país, pero son proyectos que de alguna manera implica recuperarnos del daño de la pandemia nos provocó, porque el atraso en el cáncer de mama muchas veces tiene que ver con mamografías que no se hicieron, estudios que no se hicieron, lo mismo en rehabilitación, lo mismo en fibrosis pulmonar. Doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, le agradezco su participación hoy en Perspectiva, le agradezco que nos haya acompañado.
quedan entonces estas líneas de trabajo para seguir. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Emiliano, siempre es un placer. Y suerte en la gestión, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Ya volvemos, vamos en busca de la tertulia de este jueves.